Hola a todos y bienvenidos al episodio número 454 de Salud Financiera. Como cada viernes tenemos el consultorio de finanzas personales, más de 15 preguntas he recopilado tanto por el canal de WhatsApp del 614-239-639, tanto como por vía email. También os recuerdo que he separado algunas dudas que me enviáis como consultorios porque por la entidad de la cantidad de tiempo que cuesta para responderlas, porque son carteras, realmente creo que es mejor que se traten como finanzas de tu vecino. A estos oyentes les suelo escribir para avisarles, oye, esto se va a tratar como finanzas de tu vecino por si quieren ampliar un poco más la información y que sepan la lista de espera. La lista de espera de las finanzas de tu vecino está por el 20 de octubre de 2025, así que si estás por esa fecha, que sepas que la semana que viene seguramente analizaremos tu caso. También, ¿qué cosas han ido pasando esta semana? Pues bueno, he retomado las visitas a gestoras en Madrid. La verdad que he ido, creo, el peor día del tiempo de Madrid, una locura cuando he estado ahí lloviendo, luego sol, luego viento, que parecía que me volaba, pero bueno, vuelven las entrevistas y eso significa que volverán pronto los análisis de fondos al curso, ya que he estado haciendo dos, tres, pero ahora con las visitas tengo más material y más reuniones hechas para poder analizar los fondos. Y también quería, la verdad, agradecer porque la acogida que está teniendo el Substack es increíble en los últimos artículos. Pensar que hay aproximadamente unos 4.300 suscriptores y el número de visitas de los últimos 4 artículos publicados supera las 5.000 visitas. Y eso no es nada más símbolo de que estáis compartiendo muchísimo este contenido. Yo también he hecho un esfuerzo que a veces era un poco vago de compartirlo en todas las redes sociales lo que escribía, pero vemos por ejemplo, más de 5.000 visitas, más de 20 suscriptores, es nuevo récord con ese artículo sobre la fiscalidad de los ETNs y los ETCs, que fue una de las preguntas del consultorio. Mirar cuál es el círculo virtuoso. Un oyente me pone sobre la pista sobre un tema que no hemos tratado, lo respondemos en el consultorio, me lo llevo a Substack y hago un artículo sobre el mismo y resulta que es uno de los artículos más vistos, con más suscriptores de la historia de lo que he escrito en estos 2 años. Así que nunca penséis que vuestras dudas molestan, ¿no? Muchas veces son la base de las ideas sobre las que escribo y ideas que no tenía hasta que llegaban vuestras dudas. Entonces, agradecer esto. También comentaros que ya superan los 60 patrones que cada mes apoyan el proyecto y hoy he tenido tiempo para ir a correos y enviaros los libros que tenía pendientes a los ganadores de noviembre, diciembre y enero. Sabéis, o si no lo sabéis, os lo cuento, que no doy nada a cambio por ser Patreones más allá que algunos descuentos a la hora de comprar cursos. Como no hago descuentos habitualmente, bueno, si eres Patreon, intento hacer esa deferencia y también a un sorteo mensual de los libros que recibo y que me parecen más interesantes, ya que a mí me los envían las editoriales gratuitas, intento enviaros los que me parezcan más interesantes a cada uno de los Patreones, uno al mes. Intento hacer un sorteo y luego lo envío. Pero ya os digo, no me interesa enfocar el asunto de Patreones a cambio de nuevas cosas o dar contenido adicional o ventajas, y sé que tendría muchísimos más si creara un club exclusivo de, bueno, un consultorio privado conmigo todos los meses en directo. Sé que crearía mucho y viene mucha gente a acercarse y decirme, mira, si es que si hicieras algo solo que dieras X ventajas a los Patreones, tendrías muchísimos más. ¿Cómo solo vas a tener 60 Patreones? Pero no funciona así. Yo me baso un poco en otros perfiles que he visto. Oye, yo si consideras que lo que hago te aporta y es de calidad y en tu economía familiar 3 euros, 5 euros al mes no te afectan, pues sabes que puedes hacerte Patreon. Hay gente que el donativo lo prefiere hacer vía Bizum, PayPal. Yo lo digo por Patreon porque es una forma muy sencilla para mí de tenerlo ahí agrupado. Luego le puedo pedir las facturas para todo el tema fiscal que quede bien recopilado. Pero bueno, que sepáis que esa es la alternativa y que agradezco muchísimo, pero tengo que aclarar que no hay grandes ventajas adicionales por ser Patreones. La ventaja más clara es si te quieres comprar un curso, hay descuentos, y la otra ventaja más clara es esta parte de los sorteos de libros y quizás en un futuro pues pueda ir viendo cosas que pueda ir aportándoles. Pero sinceramente creo que quien está ahí, y lo agradezco porque así ha sido, es el que se ha suscrito sin que yo le diese una ventaja exclusiva a esa persona, y eso lo valoro muchísimo más porque es alguien que lo hace, vamos a decir, de forma voluntaria y no incentivada
a buscar o algo que exclusividad o cosas así. Bueno, tenemos un consultorio bastante largo. Voy a intentar ir muy al grano, pero sí os recomiendo consultar las notas de tiempo por si hay alguna pregunta que os parece redundante o si no queréis ir saltándola. Sabéis que dejo las notas de tiempo en la descripción de este episodio. Bueno, vamos con la primera pregunta y dice así. Vamos a ver que nos cargue. Tenemos bastantes preguntas, vamos a ir al comienzo. Dice, de cara a hacer un MSCI AGWI de forma artesanal con el Fidelity MSCI World y el Vanguard Emerging Market en MyInvestor, ¿merece más la pena irse al Vanguard Global Stock Fund, aunque tenga algo más de comisión? Voy a aumentar para que lo veáis mejor en pantalla. Aunque tenga algo más de comisión por el tema de los traspasos para rebalancear, o eso depende de MyInvestor y no de tener la misma casa, Vanguard. Muchas gracias. A ver, lo primero, vamos a hacer un poco introducción a lo general. Cuando tú quieres invertir en un índice con el MSCI ACWI, te encuentras dos problemas. Primer problema es que no hay un fondo indexado más allá del de MyInvestor para poder invertir en el MSCI ACWI por tu cuenta. Entonces, ese es el primer problema. ETFs sí existen, por tanto, quien quiera tener una estrategia de aportaciones periódicas a muy largo plazo en formato ETF, sabiendo las implicaciones fiscales, la diferencia, puede hacerlo vía ETFs y, oye, si tú vas de aquí a 20 años, en tu plan de ahorro, pues tendrás la misma fiscalidad que en los fondos, excepto que si en 20 años quisieras hacer algún rebalanceo de ese fondo a otra entidad o quieras tener estrategias de ese estilo. Pero con ETFs perfectamente sí lo podrías hacer porque está el iShares MSCI AGWI. Para las personas que se lo hacen por su cuenta combinando MSCI World y MSCI Emerging Markets, dependiendo la capitalización de cada una de las regiones, la combinación exacta suele estar entre 85-15, 90-10, MSCI World y MSCI AGWI. La duda de nuestro oyente va enfocado a, oye, hay muchos fondos indexados al MSCI World y hay varios fondos indexados al Emerging Markets. ¿Utilizo fondos de la misma casa o no? Y la pregunta viene porque la comisión de gestión del Fidelity MSCI World es la más baja o una de las más bajas dentro de todos los fondos indexados. Creo que ahora iShares también ha sacado una comisión aún más baja con esas clases S, creo recordar. Y la duda viene, oye, ¿qué me conviene más? Primero que todo, siempre os indico que no toméis este tipo de decisiones solo por la comisión de gestión. Da un poco más de trabajo, pero hay dos formas de hacerlo. Oye, si voy a tomar una decisión por la comisión de gestión, lo primero que debería analizar es si el impacto es significativo a largo plazo. Si el impacto es significativo de la diferencia de comisiones a largo plazo entre los dos productos. Y en segundo lugar, si quiero profundizar más, debería irme a los annual report de cada una de esos fondos indexados que quiero comparar y ver realmente cuál ha sido el coste total de ese producto. ¿Vale? Porque sabéis que aquí estamos teniendo dos métricas: los costes reales que tiene un producto y la calidad de la réplica. La calidad de la réplica lo podemos muy fácil porque podemos simular el comportamiento del índice y cuál es el comportamiento del fondo. Si la diferencia es superior al número a la diferencia de comisiones que hay entre, evidentemente, el índice que no tiene comisiones y el fondo que sí tiene comisiones, estaríamos hablando de una calidad de réplica baja. También podrías comparar entre dos fondos similares cuál sería esa calidad de réplica. La duda viene por esa parte de, oye, si lo busco más barato y luego a la hora de hacer rebalanceos. En mi opinión, cuando tú tienes carteras donde tienes el MSCI World y el MSCI Emerging Markets, me cuesta ver escenarios de grandes rebalanceos entre estos dos productos. No es lo mismo cuando tú tienes MSCI World y un Vanguard Global Bond, que dice, bueno, es que tengo aquí la parte de renta fija para hacer rebalanceos en caso de grandes caídas de la renta variable. Entonces, una de las cosas que él no me pregunta, pero que yo sí me planteo es, ¿de verdad el tema de los rebalanceos es importante a la hora de decidir si vas a estar en el MSCI World o en el MSCI Emerging Market con qué producto? A ver, si escoges los dos de Vanguard, vas a tener la facilidad de que en la mayoría de comercializadoras lo tendrán así porque el traspaso switch ocurre por debajo, en la capa donde entra All Funds, donde entra Inversis, vas a poder hacer traspasos sin estar ningún día fuera de mercado en el caso de Vanguard con los traspasos switch. Si tienes fondos de distintas gestoras, no vas a tener esa posibilidad y vas a estar unos días fuera del mercado.
para hacer traspasos entre el Fidelity MSCI World y el Vanguard Emerging Markets. Por tanto, una de las cosas que yo recomiendo hacer, mirar, he hecho una gráfica desde 2018, ambos productos, y el de Fidelity, 10.000 euros invertidos se hubieran convertido en 25.390, mientras que en el Vanguard se hubieran convertido en 25.282. Una diferencia de 108 euros a lo largo de 8 años y con un capital inicial de 10.000 euros. Para mí no es tan significativa. 108 euros, si tú tienes una estrategia de traspasos frecuentes, se te pueden ir volando, porque es un 1% de movimiento. Si partimos de un capital de 10.000 euros, con un 1% de movimiento que te pierdas por estar haciendo un traspaso días de fuera de mercado, ya te comerías la diferencia en 8 años de comisiones. Y veo a mucha gente preocupada por, ay, ¿cuál clase me cojo y demás? Sin tener en cuenta todos estos aspectos. Por tanto, si tu estrategia es de rebalanceo frecuentes, quédate con igual gestora, siempre que las gestoras tengan comisiones bajas. Oye, estás con iShares, estás con Fidelity o estás con Vanguard, siempre que utilicen esa parte de que tengan traspaso switch. Si no tienes rebalanceos, oye, pues quédate con el que mejor calidad de réplica veas que tenga o con el más barato de coste total, no de comisión de gestión. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ir rápido para que lo veamos. Esta pregunta es muy habitual. Pensaba que no se podían poner los X-Ray, pero en el episodio de la finanza de tu vecino 104 veo que tú sí lo has puesto. La pregunta sería cómo se puede incluir un X-Ray o cómo se puede hacer un X-Ray a día de hoy, 6 de febrero de 2026. A ver, voy a ser muy claro y muy directo. La herramienta de X-Ray es una herramienta propietaria de Morningstar, ¿vale? Que durante muchos años la han tenido disponible para que hagamos sus productos. Pero esa herramienta se licencia por parte de cuando tú compras un pack, yo soy Renta 4 y compro un pack de Morningstar de datos, ¿vale? ¿Eso qué implica? Que yo voy a poder poner fichas de fondos con los datos actualizados de Morningstar en la web de Renta 4 y además a veces compran distintas herramientas como puede ser comparadores o otras soluciones que ha diseñado Morningstar como son los X-Ray. Durante muchos años, como las APIs estaban abiertas, muchas personas habían diseñado o tenían los enlaces o tenían los accesos para hacer el X-Ray. Desde que Morningstar chapó esta parte, desde que la parte de creación de carteras con ellos no podías hacer el X-Ray, en los foros distintos usuarios anónimos han compartido varias formas de seguir accediendo. Pero hay que aclarar que tenemos que saber que esas formas no son del todo legales. ¿Por qué? Porque es un software de Morningstar que se está utilizando, sin las plataformas adecuadas. Morningstar no ha abierto un canal donde se pueda pagar por uso de la herramienta, por tanto, lo que se está utilizando a día de hoy por los enlaces que hay abiertos en la comunidad son herramientas que se pueden acceder vía alguna entidad que haya pagado el servicio y que tenga el link abierto. Por ejemplo, veis muchos casos de Banca March, Renta 4 y demás. Hay clientes de Renta 4 que pueden hacer, lo tienen incluido, los X-Ray de su cartera, como mismo lo pueden hacer los clientes de MyInvestor y en esos casos lo pueden hacer. Hay agentes que, por ejemplo, son agentes de Mafre, agentes de Banca March o agentes de Bankinter, que tienen incluido entre sus servicios el acceso a este tipo de herramientas y por eso pueden compartir en redes sociales los análisis X-Ray de las carteras que le proponen. Pero a día de hoy, ¿qué utilizo yo y qué podéis ver en los casos de las finanzas de tu vecino mientras se pueda? Pues hay un usuario anónimo en las redes sociales que se llama Pablo, ¿vale? Que nos ha compartido una plantilla que él ha creado con el acceso a esos datos. Y esa plantilla, os la dejaré en las notas del episodio, os la comparto a casi todo el mundo que me la pide, te puede permitir hacer los X-Ray de la cartera en base a 4 webs. Recordad, este tipo de plantillas no se pide compartir, acceso de compartir, sino que se va a archivo y se hace una copia. ¿Cuáles son las cosas que yo os recomiendo? ¿Por qué me gusta esta plantilla? Porque en los otros enlaces que algunas personas me habéis pasado que funcionan a día de hoy, no se pueden incluir ni fondos de muy reciente creación, ni ETFs, ni ETPs, ni nada de ese estilo, ni planes de pensiones. En este tipo de plantillas sí los reconoce cada uno de esos. Y aquí vemos, por ejemplo, una cartera que él ha creado y 4 enlaces de distintas opciones que a día de hoy funcionan. A mí, varias de esas opciones os pongo matices. Cuando abráis las opciones,
tener presente de que a veces no reconocen bien los pesos en porcentaje de los activos. Y eso es importante porque os puede distorsionar mucho el X-Ray. Si hay un fondo que no te lo ha reconocido, solo está analizando en el X-Ray el resto de productos. Y eso puede llevaros a equívocos acerca del perfil de riesgo, de las métricas de vuestra cartera. Por tanto, aseguraros que está leyendo bien todos vuestros activos. Y eso, cuando entráis al X-Ray, hay una parte que se llama porcentaje de cartera analizado, sobre todo en las interfaces intermedias antes de generar el PDF. ¿Vale? ¿Cuál es la solución o alternativa que yo he encontrado y que me ha funcionado bastante, bastante bien? Por ejemplo, mira, aquí no pasamos por la interfaz intermedia y directamente nos genera la alternativa del X-Ray de Renta 4. Pero hay otros enlaces que sí pasa por una interfaz intermedia, a ver si esta interfaz. Y veréis que abajo del todo habría una parte que se llama porcentaje de cartera analizado. A ver aquí si no nos sale, porque también depende qué tipo de X-Ray tengan contratado. Por ejemplo, aquí vemos que hay una acción que no nos las está leyendo, lo estáis viendo aquí, y que tiene un porcentaje del 10%. Pero bueno, sí reconoce que hay un porcentaje del 10%. Aquí nos dice que la cartera no está disponible, la de My Investor Value, planes de pensiones. Veis todos los matices que habría que hacerle a cada uno de estos X-Ray. Y en este caso no nos deja generar el PDF. ¿Cuál es la solución que yo he encontrado muchas veces cuando no me lee bien los porcentajes? Ponerlo en cantidades monetarias, en euros. Y transformo los porcentajes de la cartera a euros. Por ejemplo, alguien dice, tengo un 12% en este activo. Pues yo me creo una cartera como si fuese de 100.000 euros y pongo 12.000 euros en ese activo en particular. Y así normalmente me suele funcionar y lo suelo ver bastante bien. Algunos de los X-Ray que hay por aquí no incluyen la opción de solapamiento. Creo recordar que el archivo que se conecta a la parte de Renta 4, que lo tenía abierto por aquí, no te muestra ni solapamiento, pero sí te muestra la matriz de correlaciones. En otros casos, como el de Bancamars, sí se incluye el paquete de solapamientos. Aquí puedes cambiar los pesos de la cartera dentro de la misma, hacer comparativas. Esto es otra herramienta, muchos se centran en el X-Ray, pero también en este Excel puedes hacerte varias comparativas y generar a veces PDFs también sobre esas comparativas de fondos, mirar ratios y demás. La verdad que es bastante, bastante interesante. Los top de compañías, creo que es uno de los Excel más currados. ¿Es el único? No. Es cierto que han salido otras soluciones. Gerard Sánchez estaba desarrollando una y como lógica para todos los datos, creo que era una opción de pago. A mí me pasaron una beta, yo la estuve viendo y era bastante más completa incluso que la herramienta X-Ray de Morningstar, pero evidentemente pues tiene un coste por uso y no era para estar jugando a simular carteras ni muchísimo menos. He visto hoy una charla de la herramienta My Portfolio de Rankia. Dicen que más adelante están pensando añadir esa tipología de análisis X-Ray, pero es complejo. Si no fuera una herramienta que hubiera desarrollado todo el mundo, hay que ver el tema de licencias, los datos que ellos están utilizando, si pueden permitirse utilizar más datos de ese estilo, el coste que le supondría. Yo estuve reunido hace unos meses con Vicente Baró de FINEC y le comenté, le dije, mira, ya que vosotros pagáis por el servicio y los datos de Morningstar, creo que una de las ventajas que podría tener el servicio que ellos quieren lanzar de Finet Plus, donde puedes analizar hasta 15 fondos, comparar 15 fondos, sacar un montón de datos, es incluir dentro de esa suscripción la herramienta X-Ray para que los usuarios puedan utilizarla. No sé cómo habrá quedado, creo que en las próximas semanas me han invitado a grabar un Finet Talks y quizás pregunte cómo vaya, pero más o menos sabéis que estas son las alternativas, hay que usarlas mientras podamos. Siempre os digo que hay que usarlas con moderación y entender muy bien los datos que se están tomando en cuenta, porque si no os vais a llevar una idea distorsionada de la cartera. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a 10 minutos por pregunta más en mi introducción, así que voy a intentar acelerar un poco. Bueno, esto es un oyente, una lectora del libro que dice, voy a cumplir 62 años, estoy prejubilada, mi marido tiene la intención de jubilarse lo antes posible, no tenemos hijos y la casa la tenemos pagada. Bueno, nos cuenta un poco de su perfil, pero esto sería para un caso de la finanza de tu vecino que quizás vea más adelante. Me dice, estoy agradecida por tu divulgación y con tu libro estoy aprendiendo bastante, aunque me ha creado un desasosiego de haber estado invirtiendo toda mi vida de forma errónea. Y creo que he caído en todos los errores que explicas en el libro, salvo el número 10, que es dejar asesorarse por un vendedor de seguros, aunque estuve a punto. Paso a comentarte algunas de las dudas con una primera lectura del libro. Y esto os lo recomiendo. Hay
hoy en el consultorio traigo 3 dudas de personas que han leído el libro y han descubierto un término y tienen dudas sobre cómo funciona y hacerlo en el libro, en el curso. Estoy súper agradecido de que leáis y os surjan dudas. Y os surjan dudas y queráis profundizar en el mismo. Dice, en el capítulo 49 comentas que los fondos indexados no pagan incentivos y que solo lo ofrecen 2 o 3 entidades en España sin comisiones adicionales. Supongo que una será ironía de la que te he oído hablar, pero las otras, ¿cuáles son? A ver, es cierto, los fondos indexados, cuando se venden, estamos hablando de fondos indexados, vamos a hacer una matización, de las grandes casas internacionales, Amundi, iShares, Fidelity, vamos a ver ahí Vanguard, son las grandes casas de fondos indexados a nivel global y europeo, no pagan retrocesiones a las comercializadoras que lo distribuyen porque sus comisiones son bajísimas. Entonces, no hay margen para pagarla a quien lo distribuye. Eso ha hecho que históricamente haya sido muy difícil que se comercialicen fondos indexados en España. ¿Por qué? Porque solo se comercializaban a grandes patrimonios o a clientes que ya estaban pagando por un servicio de gestión de carteras y de que alguna forma ya generaban ingresos para el banco. En España, la principal fuente a día de hoy de comprar fondos indexados es MyInvestor. Fue el primero que lanzó este producto después de que BNP Paribas cerrara la oferta en España de cerrar su oficina, lo vendieran a Renta 4, toda la parte de clientes que invertían en fondos, y MyInvestor se ha posicionado ahí como el lugar donde se comercializan fondos indexados. A partir de la estrategia comercial de MyInvestor, que ha sido te capto porque quieres invertir en fondos indexados, pero ya terminarás comprando productos donde yo sí obtengo más rentabilidad, varias entidades o varias casas han ido añadiendo a su oferta de productos los fondos indexados. Por ejemplo, yo tengo una cuenta en OpenBank y en OpenBank te encuentras fondos indexados. He tenido cuenta, por ejemplo, en Renta 4, te lo encuentras, pero te añaden comisión de custodia. Te añaden comisión de custodia al invertir en este tipo de productos, pero los tienes. Creo que Selfbank también los tenía disponibles fondos indexados. Cada uno van añadiendo sus matices. Por ejemplo, Bankinter, creo recordar que tenía disponibles los de Amundi cuando lo he estado mirando, que son un poco más caros que el resto, pero sí tienen disponible. El caso de Ironía y EBN son casos muy peculiares porque ellos los ofrecen, pero por las características de sus tarifas comerciales, tiene que ver si te encaja o no. Por ejemplo, EBN no tendría sentido estar pagando un 0,30 masiva si vas a invertir en fondos indexados. Y en el caso de Ironía, la gran ventaja de Ironía es poder acceder a clases limpias e institucionales. Por tanto, pagando 114 euros al mes. 114 euros al año, perdón, al año. 114 euros al año. Por tanto, no tiene mucho sentido si no hay grandes descuentos entre la clase limpia y la clase institucional o no tienes acceso, en Ironía, a clases institucionales de fondos indexados o tienes un descuento muy bajo, no tendría sentido abrirte cuenta en Ironía si solo vas a invertir en cartera de indexados, ¿vale? Pero sí es cierto que hay gente que, oye, tengo un patrimonio importante, el core de mi cartera son indexados, lo otro lo voy a tener en gestión activa, pero lo quiero tener en el mismo sitio, pues sí, Ironía, puedes invertir en fondos indexados sin coste adicional. Esas son las principales entidades a día de hoy que ofrecen. Durante un tiempo creo recordar que GPM también ofreció, pero yo en GPM no dejaría un euro, vamos, ni de mi cartera ni de nadie conocido. Luego dice, en el tercer capítulo comentan los fondos de renta fija ligadas a la inflación. Creo que son unos fondos que se podrían incluir en mi cartera. Te rogaría que me comentaras algunos que estén bien. Quiero hacer un episodio sobre fondos ligados a la inflación, con principalmente la clase de activos, cómo funcionan, cuáles son las peculiaridades de este tipo de activos y espera que en los próximos lunes, no sé si será el siguiente o dentro de un mes, habrá una tipología sobre eso. De todas formas, hay productos ligados a la inflación que puedes encontrar. Por ejemplo, dejaré también en las notas del episodio toda la parte de ETFs y fondos indexados disponibles que hay en España, que tienen hay un Excel que los recopila y ahí podéis mirar. Yo empezaría por ahí antes de irme a gestión activa de bonos ligados a la inflación. Vale. Dice, en el capítulo 4, cuando explicas la marca de agua, dices, en España la normativa establece que no se puede cobrar comisión de éxito si no se supera el anterior valor liquidativo máximo de los últimos 5 años. A los 5 años se borra la marca de agua y puede cobrarse sin limitación. De verdad,
que no sé lo que quieres decir con sin limitación. Mi interés es porque tengo el buy and hold renta fija que tiene comisión de éxito. Y voy a aprovechar esta duda con otra que me han hecho llegar. Dice, quisiera consultarte sobre la comisión de éxito de Sigma Internacional. Según veo en los folletos y después de ver la clase en el curso de análisis práctico, veo que Sigma Internacional tiene una comisión de éxito del 9% sobre los beneficios a partir del 5%. Si no lo entiendo mal, esta comisión de éxito a veces la cobrarán 2 veces por el mismo beneficio, ¿no? Es decir, si un año el fondo sube un 20%, pago comisión de éxito del 9% sobre el 15% que ha generado por encima del benchmark. Si al año siguiente baja un 15%, no pagaré comisión de éxito. Pero si al tercer año sube otro 20%, volvería a pagar sobre el beneficio que esté por encima del 5%, que en una gran parte ya habré pagado en el primer año. ¿Esto es así? La respuesta es no. Y va ligado con la anterior pregunta que me hacía la oyente. Os recuerdo que tengo un artículo en Substack, que os dejaré en las notas del episodio, explicando exactamente cómo funciona la comisión de éxito. Para que lo veáis, lo podéis analizar, pero de todas formas lo voy a explicar. También hice un capítulo de los lunes sobre las comisiones de los fondos de inversión. No habrá hace menos de 2 meses, que también lo podéis buscar en YouTube, en el podcast, poner comisiones de un fondo y os encontraréis. En el curso teórico tengo una clase sobre comisiones de éxito también, sobre cómo funciona. Y es por eso que sé que mucha gente se coge el curso de análisis práctico porque ya va directo al grano, pero hay conceptos que son importantes de entender para no meter la pata a la hora de analizar un fondo. Y por eso siempre recomiendo, oye, cógete el curso teórico que ya te incluye el práctico y al menos te ves la teoría. Es el doble de horas, pero al menos tienes esto controlado. Yendo a las respuestas de la pregunta, mirad, os voy a marcar, para los que estéis viendo en directo, una gráfica de cómo funciona el valor liquidativo y lo que se conoce como la marca de agua. A ver, la marca de agua lo que establece es si el valor liquidativo no ha superado el máximo anterior, no me cobres 2 veces por lo mismo. Por el mismo ejemplo que estaba diciendo nuestro oyente. Un fondo sube un 20%, luego me cobra comisión de éxito, luego cae un 15%, no me cobra, sube un 10%, me vuelve a cobrar, aunque yo ya haya pagado por esa rentabilidad que ha ofrecido él el primer año. La realidad es que no puede cobrar hasta que pasen 5 años. Hasta que pasen 5 años, no puede volver a cobrar si siempre que el valor liquidativo se encuentre por encima de la anterior marca de agua. ¿Qué pasa después de los 5 años? Después de los 5 años, que es la duda que también tenía en la lectora del libro, después que pasan los 5 años, se establece una nueva marca de agua en el valor liquidativo de ese inicio del periodo. Y por tanto, si en el año 5, tú has vuelto, el fondo no había superado el máximo anterior, se establece ese punto de partida como el nuevo máximo y es cierto que podrías pagar 2 veces de comisión de éxito por un rendimiento, pero siempre a partir de los 5 años, ¿vale? Esto tenerlo presente, que es la normativa española. ¿Cuál es la dificultad de todo esto? Que no hay una normativa unánime dentro de toda Europa. Y esto pasa no solo con la comisión de éxito. Veréis que, por ejemplo, en España hay limitaciones de cuánto se puede cobrar de comisión de gestión y luego veis que muchos fondos españoles se van a Luxemburgo o se van a Francia para no tener limitaciones de cuánto pueden cobrar de comisión de gestión o tenerlas más altas de lo que tendrían aquí en España. Y cuando dice, pero si son fondos que prácticamente se venden todo a inversores españoles, ¿qué sentido tiene haberse los llevado a Luxemburgo? Muchas veces el cobrar más. Entonces, para la duda del oyente, que era sin limitación, ella le entra duda y miedo de, oye, ¿y eso que sin limitación qué implica? Recordar que las comisiones de éxito siempre van referenciadas a algo. No es el 3% de todo tu patrimonio. Una comisión de éxito no implica que si el fondo lo ha hecho bien, en vez de cobrarme el 1% de comisión, por ejemplo, me va a cobrar un 4%, porque va a cobrar el 1% de gestión más el 3% de comisión de éxito, que es en el caso el que tiene el buy and hold deuda, como podéis ver aquí. Ese 3% siempre va a ser sobre el beneficio generado. De la ganancia generada ese año se aplicará un 3% que se queda el fondo. Por lo tanto, cuando digo sin limitación, me refiero no a limitación de patrimonio, sino a la limitación de la marca de agua anterior que tenía. Para que veamos un ejemplo muy numérico y que lo podamos entender, un fondo está en 100 euros, sube hasta 120, le pilla la caída, por ejemplo, en renta fija, que ha pasado mucho, como la caída de 2022, llega a 2027 y el fondo sigue por debajo
de la marca de agua y está en 115. El fondo ese año sube de 115 a 120. Yo pagaré un 1% de mi patrimonio invertido por comisión de gestión y además pagaré por la parte proporcional que represente ese valor liquidativo según el número de participaciones que tenga, esos 5 euros por participación que ha subido el fondo ese año, por el número de participaciones que tenga, el resultado pagaré un 3% de ese resultado. Y a eso me refiero con sin limitación. Este caso son comisiones de éxito que a mí no me gustan en el caso del buy and hold, porque son comisiones de éxito en base a cualquier rentabilidad positiva. Positiva. He estado buscando en el folleto, estoy en el folleto y he estado buscando en la web de buy and hold. Si no es así, que alguien me lo diga. A mí me gusta más cuando tienes al menos un hurdle rate, es decir, un mínimo de referencia. Generar rentabilidades positivas es algo bueno para un fondo de renta fija. Bueno, al menos si me superas lo que me da el monetario, porque yo estoy asumiendo un riesgo. Un resultado positivo, si el mercado monetario está al 3% y tú me sacas un 2%, yo no lo consideraría un resultado positivo y por eso no me gusta. Me gusta más el formato de Sigma Internacional. Oye, yo por la comisión de gestión te voy a intentar dar rentabilidad, pero si la rentabilidad pasa de un 5%, si la rentabilidad pasa a un 5%, pues entonces te cobro este porcentaje adicional. Y aunque no es mi preferida es siempre que digas, oye, ¿qué es el éxito? No, batir al MSCI World o al MSCI Small Caps. ¿Cuál es tu referencia? Oye, si le sacas adicional, incluso estaría dispuesto a que la comisión de éxito fuese más alta de ese, vamos a llamarle, outperformance por encima de un índice de referencia muy claro y muy establecido. Pero bueno, entendamos, esas son las diferencias que hay ahí. Vamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias por tu consultorio. Una pregunta, ¿qué implicaciones tiene comprar Alphabet en el mercado americano o comprarla en euros en Milán? Ventajas y desventajas que tiene la compra de acciones de Alphabet en el mercado de Milán, es la pregunta que nos hace. A ver, una de las cosas que tenemos que tener presente es que cuando una compañía sale a cotizar a bolsa en un mercado, tiene la voluntad de poder lanzarlas en otros mercados. Yo tengo, imaginaros, saco 10 millones de acciones a cotizar y una parte de mi negociación se hace en la Bolsa de Madrid y otra parte se hace en la Bolsa de Nueva York. Y es bastante común que compañías, mientras más grandes sean, más mercados ofrezcan la negociación de sus activos, ¿vale? Mientras más grandes sean, más mercados ofrezcan esa negociación. Por tanto, ¿por qué se hace esto? Primero vamos a ir a la referencia. ¿Por qué una compañía le interesa estar cotizado en varios mercados a pesar de los costes que supone para la empresa salir a esos mercados o el mantenimiento de estar cotizados ahí y demás? Primero, porque hay muchos inversores que tienen limitaciones geográficas a la hora de qué compañías añadir a cartera. Imaginaros un plan de pensiones norteamericano que quisiera añadir una compañía, pero tiene limitaciones de que no puede invertir en bolsas que estén fuera de Estados Unidos. Entonces, oye, pues lo compra en dólares esa acción en Estados Unidos. Y esto es uno de los grandes ejemplos. O, por ejemplo, compañías que tienen limitado el número de brokers con los que pueden o intermediarios que pueden invertir. O grandes inversores institucionales que por razones de compliance solo pueden invertir a través de un intermediario. Si el intermediario no ofrece la bolsa original donde está emitida una compañía, pues lo lógico es que salga a otros mercados. Pensar Novo Nordisk, la bolsa de Dinamarca, es muy pequeña en volumen, en brokers que den acceso. Lo lógico es que salga a estar cotizada en otros mercados para poder darle liquidez al valor, que grandes inversores institucionales entren y demás. ¿Cuáles son las principales diferencias? De forma práctica. Primero, cuando tú sales a cotizar en euros en Milán, la gente piensa que no está asumiendo riesgo de divisa a la hora de invertir en una acción norteamericana cotizada en euros. Y claro que lo está asumiendo. Es cierto que los libros de órdenes son distintos. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una acción norteamericana a $5 cotizada en Estados Unidos. Y pensar que el euro dólar está 1:1. Esa acción debería estar cotizada en Europa a 5 euros. Ahora bien, los libros de órdenes, las fluctuaciones, los horarios en los que están invertidas, en los que están abiertas las bolsas, hacen que esas compañías se muevan, sus valores se muevan de forma correlacionada, pero independiente. Imaginaros que de pronto sube el valor a 5,50 en Estados Unidos, pero en Europa no ha habido nadie dispuesto a pagar 5,50 euros.
lo lógico es que habrá en personas que intenten comprar en la bolsa europea, conseguir mover esas acciones o un compromiso de mover esas acciones en esa bolsa europea, hacer el cambio de divisa y venderlas en Nueva York. Como estos arbitrajes existen, son muy sofisticados, pero hay personas que lo consiguen hacer cuando la ineficiencia les compensa. La realidad es que los valores se mueven bastante compensados. Se mueven bastante compensados. Para el inversor europeo, ¿qué evita? Oye, si yo me lo compro en euros, sigo teniendo el riesgo de divisa, pero mi broker no me cobra comisión por cambio de divisa. Y hay algunos brokers que tienen comisión por cambio de divisa bastante grande. ¿Cuál es, a cambio de ahorrarte la comisión de divisa, cuál es el riesgo que estás asumiendo? La liquidez de los valores y los frecuentes deslisting que existen en bolsas de algunas de las compañías, no en el caso de Alphabet. Alphabet es un gigante, pero yo he visto, por ejemplo, compañías petroleras cotizadas en Frankfurt o compañías asiáticas cotizadas en Frankfurt, que cuando intentas invertir en ellas es que no hay liquidez. No puedes ni entrar y una vez a veces que entras no sales porque no hay nadie que esté del otro lado haciendo la operación. Y algunas veces sufres deslisting. Yo recuerdo el famoso caso de Valaris que me pilló a mí, yo las tenía compradas en Frankfurt, ocurre el Chapter 11, en Frankfurt se quedan ahí en un limbo legal, mientras que todo el mundo, por otro lado, los brokers se quedan raros porque el Chapter 11 se estaba gestionando, el capítulo 11 se estaba gestionando en Estados Unidos, era un monjaleo que no tiene mucho sentido meterse en compañías muy pequeñas o con muy poca liquidez simplemente por ahorrarte el coste de cambio de divisa. Esas son un poco las principales ventajas y desventajas que tienes de cada lado. Ya os digo, muchas veces hay gente que dice, no, es que mi broker me cobra por invertir en bolsas europeas muy poquito, pero si me voy a Estados Unidos me cobran un 0,75 de comisión de cambio de divisa y me cobran 30 euros por operación. Pues es que ya te digo, pues cambias de broker, es lo que deberías hacer. Pero este tipo de situaciones existen por estos motivos y hay que tener en cuenta las implicaciones. La siguiente pregunta. Entiendo el proceso de estar corto en acciones. Vendes algo que te comprometes a comprar luego con la idea de que luego esté más barato y ganar. Mi duda, ¿se puede estar corto de renta fija corporativa o estatal? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Es muchísimo menos común y hay muy pocos intermediarios que haya oído que se puedan plantear a un inversor retail prestarle bonos para venderlos en el mercado. La forma más habitual y la que hacen casi todos los fondos, porque hay fondos, y cuando analizáis el folleto de un fondo y os pone, podemos estar entre duraciones de -3 y +3. ¿Nunca os habéis planteado cómo consigue un fondo estar en duraciones -3? Pues vendiendo fondos. Vendiendo bonos, perdón. Vendiendo bonos, poniéndose el lado corto. Además, cuando lo haces con futuros, siempre pensar que las bolsas de futuros no son bolsas de contrapartida, son bolsas de cámaras de compensación. Por tanto, si tú estás comprando un futuro de algo, alguien te lo ha vendido y por tanto ese que te lo ha vendido está corto de ese bono. Si tú compras un futuro sobre el bono alemán, hay alguien que te está vendiendo el futuro de ese bono alemán. No es ni el emisor, no es la bolsa de futuros, la bolsa de futuros la que te lo está vendiendo, es alguien que ha tomado la posición contraria, ya sea para cobertura, ya sea para especular. Por ejemplo, uno de los grandes fondos mixtos conocidos de España, Avantage, durante muchísimos años, en su principio, y una de las causas de su éxito era de que ellos cubrían su cartera vendiendo el bono alemán a 10 años, y se les criticaba muchísimo, y esa fue una de las operaciones que en 2022, cuando todo se desplomó por la subida de los tipos de interés, Avantage no cayó y por eso salen las métricas tan altas, porque una parte de su renta variable puede que se haya visto afectada, pero las ganancias de estar corto del bono alemán se compensaron. Creo que Bayern Hall en su tiempo también estuvo corto del bono alemán. Entonces, este tipo de ideas son habituales y normalmente se hacen con futuros. Se hacen con posiciones de futuros. Se puede hacer con ETFs, pero estar corto de bonos implica meterte en ETFs inversos. Y os recuerdo todos los problemas que genera un ETF inverso porque la liquidación de la posición se hace diaria y eso va a largo plazo o es posiciones muy puntuales que las vas a mantener poco en el tiempo o a largo plazo el resultado puede ser muy dispar. Pero existen muchos ETFs, ETPs en este caso, inversos de bonos de la curva y ahí también lo podrías utilizar.
No hay de todas las clases de activos de renta fija, pero de los grandes emisores soberanos suele haber ETFs inversos de bonos europeos o bonos americanos y demás, ¿vale? Que lo tengáis, que lo tengáis en cuenta. Siguiente pregunta. Es sobre el tema de adquirir un fondo en euros o en dólares. Entiendo el enfoque que explicaste del oro y metales en pasados consultorios. Entiendo la diferencia que explicaste entre clase cubierta y no cubierta y lo que te puede penalizar a largo plazo. Pero hay algo que sigo sin entender. ¿Es lo mismo comprar en euros que comprarlo en euros con divisa cubierta? Por ejemplo, el iShares Developed World Index, acciones euro, clase S, está en euros, pero no lleva ninguna operación para compensar divisa, ¿no? Sobre todo la duda viene porque si asumimos que a largo plazo no hay que cubrir divisa y que también, por lo que he leído siempre, tu ahorro en inversión debe estar en la moneda en la que vives, entiendo que habría que buscar fondos denominados en euros, pero no lo tengo claro. Vamos a separar varias cosas de esta duda porque es habitual. Os recomiendo también el artículo que escribí sobre cubrir o no cubrir divisa, cómo funcionaba por dentro, pero tenemos que separar dos conceptos distintos. Una cosa es la cobertura de cartera, lo que se conoce como portfolio hedging, que a veces hay fondos que la hacen directamente. Hay fondos que dicen, mira, yo cubro como enfoque de cartera la divisa. Y otra es la cobertura de divisas a la hora de calcular el valor liquidativo de las clases. ¿Vale? Separemos esto. Por tanto, pensemos en el MSCI World, que es la duda de nuestro oyente. Cuando nosotros compramos un fondo indexado o un ETF al MSCI World que está denominado en euros, lo único que estamos haciendo es pasar nuestros euros a una cuenta de un depositario que luego le hará llegar el dinero al fondo en euros. Pero cuando se pasa el dinero y el fondo tiene que invertir, tendrá que invertir en la moneda de cada uno de los activos que se encuentren. Pensemos en el MSCI World. Tiene el 70% en acciones en dólares norteamericanas. Un pequeño porcentaje, cercano creo recordar, 15-17%, acciones europeas, pero no todas las compañías europeas cotizan en euros. Tengamos compañías que están en Suiza y compañías, por ejemplo, la exposición en el Reino Unido está en libra. Y luego tendríamos compañías japonesas dentro del MSCI World que cotizan en yenes. La gran dificultad es que todos los días, a una hora de corte, el fondo indexado tiene que calcular cuál es su valor liquidativo. Y el valor liquidativo de esta clase te lo va a calcular en euros. Te lo va a calcular en euros. Entonces, ¿cómo lo hace? Coge las acciones que tenga en dólares, aplica el tipo de cambio a euro-dólar y calcula cuánto ese valor de la cartera en dólares, cuánto representa en euros. Las acciones europeas ya están en euros, excepto las acciones británicas y las acciones de Suiza, que hay que hacer los cambios de divisa, tendríamos el valor del portfolio en euros. Y las acciones japonesas, hacemos el tipo de cambio de divisa y tendríamos también ya el valor total de la cartera en euros, dividido el número de participaciones, tenemos el valor liquidativo en euros del fondo. ¿Qué es lo que pasa cuando le cometemos o invertimos en una clase con divisa cubierta? Pues las penalizaciones lo que está haciendo es compensar ese efecto de que la divisa tiene en cada uno de los cambios. Y recordar que cuando vemos euro hedged, lo que estamos cubriendo es el euro, el tipo de cambio de divisa del euro contra otras monedas. Y por eso muchos vais al annual report y veis los contratos de swap o los contratos de futuros o los contratos más de futuros de forward, que es como se hace, para cubrir con distintas divisas de un fondo. Entonces, eso lo que suele hacer es, oye, yo tengo un contrato de forward con euro dólar, con euro yen, con euro franco suizo, con euro libra esterlina. Y por tanto, si al cambiar mis dólares, el tipo de cambio me ha ido penalizando al cambiar mis dólares a euros, este contrato forward me lo va a compensar y va a hacer que el efecto de la divisa sea cero y solo recibamos el valor de los movimientos de la acción, no los valores derivados de la divisa. ¿Lo va a compensar a cambio de qué? A cambio de tener un coste. A cambio de tener un coste adicional normalmente depende de lo que cueste, un 1 o un 2% adicional cada año que se nos iría por estar intentando compensar eso. Cuando la divisa impacta muchísimo, imaginaros 10-15%, pues ese coste parece que no. Dice, bueno, me he ahorrado perder un 10-15% por divisa pagando un 2, no pasa nada. Cuando estoy cubriendo y la divisa se mueve a mi favor y yo pierdo ese 2%, pues entonces fastidia más, fastidia más. Pero quería que lo entendieses así. Y además, quería que entendieses que esto es algo
que la gente no se plantea, la dificultad o vamos a llamarla así, el retraso que puede contener un fondo, que puede tener un fondo indexado global con respecto a lo que esté ocurriendo en el mercado. Y voy a poner un ejemplo. Pensemos, Japón. Imaginemos que la hora de corte del MSCI World para calcular su valor diario del fondo indexado, que solo tiene un valor liquidativo, no es lo mismo que un ETF que se está negociando todo el día mientras que la bolsa está abierta, pero vamos a pensar que la hora de corte del MSCI World sean las 12 del día GMT, Greenwich, es decir, la 1 de la tarde en España. A esa hora, la bolsa europea sigue abierta, ¿vale? La bolsa americana no ha abierto. Y la bolsa japonesa ya tuvo su sesión y creo que estará o acabando o a punto de acabar. Tengo que centrarme muy bien a la hora de ver la foto y los usos horarios y demás. Pues tienes una complejidad, porque la bolsa americana puede que no se haya movido, pero el tipo de cambio sí se haya movido. Y tú tienes que valorar esos activos americanos al valor que tengan con la divisa, no utilizando ni el pre-market ni nada de eso. Las acciones europeas sí puedes hacer el corte a cuánto estaban cotizando y las acciones japonesas ya han cerrado, pero el tipo de cambio se sigue moviendo. Imaginaros así la dificultad que tiene en el caso de que el MSCI World, en el fondo indexado, ese día abra a Estados Unidos con una caída muy importante. En tu MSCI World no lo vas a ver hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente que se vuelva a reconfigurar y pueden ocurrir estas situaciones o movimientos muy fuertes de la divisa, pueden ocurrir estas situaciones, pero ya os digo, plantearos, leer sobre el tema porque es una de las dificultades que tiene el estar invirtiendo en activos globales, que tienes dos componentes que pueden ser muy volátiles: la valoración de los activos y el movimiento de las divisas. Vamos a la siguiente pregunta. Tengo dos preguntas sobre los traspasos de fondos de inversión, ya que he abierto cuenta en Ironía y mes de interés. La primera es sobre los costes. ¿Puede cobrar comisión una comercializadora por traspasar un fondo a otra comercializadora? La respuesta es la misma independientemente si el fondo de origen y destino coinciden o no. Hay que separar dos conceptos, ¿vale? Bueno, voy a terminar de leer la pregunta. En general, veo en las webs que no cobran, pero no me fío porque en los bancos españoles ya me he llevado muchas sorpresas por cobrar que cosas que no imaginaba. Y si pueden cobrarla, creo que lo van a cobrar. Les he preguntado en varias ocasiones, pero no me dan una respuesta categórica nunca. La segunda es sobre el impacto fiscal. Si el fondo en la entidad de destino es el mismo, tenga más o menos claro que no, pero si el fondo es distinto y si el mismo fondo, pero distinta clase. Bueno, una pregunta un poco enrevesada, pero voy a intentar responder las dos. Vamos a ir a la primera, para las marcas de agua. Hay que separar dos conceptos. Una cosa son los traspasos de fondos entre comercializadoras y otra cosa son los cambios de comercializador. Los traspasos de entrada y de salida de fondos de inversión, en la mayoría de folletos publicados en la CNMV que yo he consultado, nunca tienen costes. Nunca tienen costes. Tienen las demoras. Eso sí, demoras que te pueden resultar costosas, pero ese dinero se lo queda el mercado, no se lo queda ningún comercializador. No es que el comercializador te haya cobrado, pero tú saliendo, haciendo un traspaso de una entidad a otra, puedes estar varios días fuera del mercado y eso generarte una pérdida real en tu patrimonio, pero no, esa pérdida no se la ha quedado el mercado, no te la has quedado tú, no se la ha quedado el comercializador. Donde entra la confusión es, y esto ya lo vimos en algún consultorio, son en los cambios de comercializador. Mucha gente cuando escucha lo anterior dice, no, que voy a estar yo 15 días fuera del mercado o 7 días fuera del mercado o algunos de estos traspasos externos que los carga el diablo. No, yo no quiero que pase esto. ¿Puedo haber otra forma de solucionarlo? Y la gente te dice, sí, cambios de comercializador. Y entonces dice, pues eso es lo que quiero yo. Un cambio de comercializador tarda más, pero tu dinero nunca está fuera del mercado porque lo único que hace es cambiar el apunte contable en el custodio de, oye, fulanito Pérez, que invertía en la cuenta de Mafre en Robeco, pues ahora va a seguir invirtiendo en Robeco, pero el apunte contable no lo tienes en la cuenta de Mafre, lo tienes en la cuenta de Diáfano, ¿vale? Y es así, es un cambio de comercializador del fondo. En estos casos hay varias entidades, hablando de ellas, Mafre, que cobra por cambio de comercializador. Y esto es una de las cosas que tenéis que tener presente cuando cojáis promociones o lo que sea, revisar bien las tarifas. ¿Cuál es el sitio oficial de tarifas? La web de la CNMV. Ahí tienen un folleto donde cada agencia de valores tiene que publicar sus tarifas. ¿Cuál es el problema?
que muchas de ellas son tarifas que vienen recogidas, pero no se aplican en la vida real hasta que decidan aplicarlas. Por tanto, en teoría, por los folletos, por traspasos no se cobra, por cambios de comercializador sí pueden llegar a cobrar. Y pueden llegar a cobrar, por ejemplo, hasta el 0,35, 0,50, he visto en algunos casos, de porcentaje por cambio de comercializador. No es poca broma el dinero que perderías por cambio de comercializador si tu entidad decide cobrar. Luego, la segunda es, ¿la fiscalidad es la misma si hago un traspaso de un fondo y demás? Sí, ahí no pasa absolutamente nada. Ni aunque pases de un fondo a otra clase, ni aunque pases de un fondo a un fondo distinto, tú traspasas y toda la información fiscal, el que recibe, ve la herencia de las participaciones, de dónde vienen en el cálculo y lo tiene toda esa información recopilada. No hay ningún impacto fiscal por hacer traspasos ni nada del estilo. No sé cuál es la duda que se genera o si has leído alguna confusión en estos casos. Voy a hacer el matiz de que aquí hablamos mucho de fondos de inversión, pero cuidado con los brokers en el caso de ETFs y acciones, que mover de un broker a otro ETFs y acciones suele ser o muy costoso o muchas entidades ni siquiera lo permiten, ni siquiera lo permiten. En el caso de fondos de inversión, ahora me viene la duda de Trade Republic, que creo que hay alguna de las dos, o de entrada o de salida, que no permiten, o las dos, y que escuché a el representante en España que estaban trabajando en toda la parte de traspasos. Pero a día de hoy, de traspasos internos, se pueden hacer todos los que quieras, pero traspasos externos, confirmarme, pero ahora que estoy en directo, me viene la duda de, creo que alguno de los dos no se podía hacer. ¿Vale? Vamos a la siguiente pregunta. Tengo una sobrina de 29 años, sin formación financiera alguna, que es capaz de ahorrar todos los meses y me ha preguntado sobre cómo empezar a invertir. Sin embargo, considero que aunque llevo muchos años invirtiendo, el hecho de invertir es algo tan personal que no me veo capaz de recomendarle absolutamente nada. Lo único que he pensado es que entre un robo-advisor, Indexa, Finicens, complete el test de idoneidad para conocer de forma muy aproximada su perfil inversor y que vaya invirtiendo mensualmente en la cartera que le propongan el dinero que estime que no va a necesitar, hasta que vaya teniendo más conocimiento sobre inversiones. Sin embargo, me gustaría saber, si es que no lo has tratado ya, ¿cómo enfocarías el proceso de enseñar a alguien partiendo desde cero? ¿Y qué recursos puedes recomendar? Cursos, vídeos, blog, webs. Si tienes algún vídeo susto acá al respecto, te lo agradecería que me lo indicaras. A ver, creo que no he hecho ningún capítulo exactamente con la pregunta que me haces. Es cierto que es un tema que hemos tocado mucho, por donde en temas, en los cursos, en los libros, incluso diría que también lo toco, pero yo creo que aquí me iría algo más práctico. Y algo más práctico es ver lo que mejor ha funcionado en mi entorno. Y para mí, lo que mejor ha funcionado en mi entorno es empezar con cosas que no supongan un gran salto adelante. Lo he dicho, el impacto en mi familia, en mis conocidos, que ha tenido las cuentas remuneradas de Trade Republic, luego el salto a fondos monetarios, y luego ya que tienen la aplicación, ven la curiosidad de que, oye, y han sacado este nuevo producto, ¿qué es? Y vienen a preguntarte, ¿qué es esto de los iBonds? Oye, renta fija a 3 años, ¿qué puede ser? Es ir picándole la curiosidad poco a poco. Ya solo que vean que su dinero genera dinero, aunque no sea la inversión más óptima, creo que es un gran paso. Creo que es un gran paso porque, oye, esa sensación de, mira, tenía 10.000 euritos ahorrados y me ha llegado que tengo esto. Y dices, hostia, pues, ¿qué he estado haciendo todos estos años? Luego se podría ir avanzando, Oye, pues para quien le compense, empieza con un plan de pensiones, puedes ir haciendo esas aportaciones y es un dinero, como sabes que no tienes que tocar o que no puedes tocar, pues ya ves esa evolución y sufres las caídas, pero como no lo puedes tocar, pues ves cómo evolucionas. El gran problema de empezar directamente a hacer aportaciones periódicas a un robo-advisor, por ejemplo, Indexa o Finicens o cualquiera de los que hemos comentado, es que depende mucho de la evolución. Si imaginaros a alguien que empiece y le pilla un 2020 o un 2022, pues lo primero que va a hacer es pedirte, oye, me dijiste esto y aunque sean muy buenos productos, él lo que ve es una caída. Me dijiste esto y mira qué mal me va. Me dijiste esto y mira qué mala pata. Y entonces puede llevar, quizás te puede pasar todo lo contrario, que le digas de invertir en un producto de este estilo y pasen 4 o 5 años con rentabilidades muy buenas y ya tienes acompasado el periodo de aprendizaje con periodos de buenos resultados. Pero puede no pasar así y es a veces, yo creo, doloroso si no tienes los conocimientos adecuados. El tercero es quizás recomendar
cosas muy puntuales de formación que puedan encajar con el perfil. Ve qué está haciendo tu sobrina todo el rato. Es de YouTube, es de Instagram, es de leer muchos libros en verano en la piscina o en la playa. Pues según sus, vamos a decir, sus inclinaciones, según los temas que veas que le habla, o es de ver la tele, es de ver YouTube, puedes ir encaminándola a una cosa u otra. Y lo mismo me vale para tu sobrina, que para hijos, que para compañeros de trabajo. Si vuestro amigo es muy friki y lo veis todo el día en TikTok, para meterlo en finanzas, no le regaléis un libro de Vogel de 400 páginas, porque si no lee, no va a hacer sentido. Igual, para alguien que no tiene redes sociales, no le digas, oye, sigue a este divulgador que mira qué vídeos más buenos hace en YouTube y demás. Son cosas ineficaces, que tienen todo el sentido, pero son ineficaces en la vida real, porque sí, te va a decir que sí y lo va a tirar en un cajón y nunca lo va a aprovechar. Por tanto, intentar buscar ese tipo de perfiles, ya sea de divulgación, ya sea de libros, que crean que pueden encajar mucho. Los grandes superventas de España, si os fijáis en libros, son libros que pueden conectar con una parte importante de la población. Me acuerdo, por ejemplo, Independízate de Papa Estado o El hombre más rico de Babilonia, los libros de Morgan Housel, son libros que hacen, o en su día, Papá Rico, Padre Rico, Padre Pobre, pues son libros que pueden gustarte más o menos, pero conectan con esas personas que saben o desconocen que tenían un problema, han hecho el ahorro, pero sí notan que cada vez su dinero vale menos. Y en España vivimos una temporada o unos años donde sí, veíamos a los padres, esto cuando en pesetas no costaba tanto, pero vivimos una temporada con inflaciones tan bajas o incluso nos acercábamos en determinados entornos y sectores a deflación, que no era un problema, no era un problema real. Pero a día de hoy es difícil que el tema de conversación que más frecuente sea es cómo ha subido X cosas. X cosas. Y si ya tú conectas el cómo ha subido X cosas al cómo puedo intentar luchar contra eso, ocurre el efecto descubrimiento. ¿Cómo puedo luchar contra eso? Vale, con estos productos, ¿qué tengo que hacer para invertir en estos productos? ¿Cómo lo puedo hacer bien? Son varias preguntas que vas encadenando poco a poco, no es automático, es un proceso y le pasa a muchísimos oyentes que han llegado a salud financiera respondiendo a estas preguntas. Oye, he llegado a la respuesta, pero la respuesta muchas veces llego a tipos de divulgación que es hay que estar pendiente, estoy todo tenso de qué va a ser la Fed, de si tengo que tener oro, si la caída del Bitcoin, que si no sé qué. Y es un estado de estrés que cuando encuentran a alguien que te dice, oye, y si nada de esto es tan importante y mejor te centras en tú cuánto puedes ahorrar, tú cuánto riesgo quieres asumir, tú entiendes en lo que estás invirtiendo, entiendes cuáles son los entornos positivos, cuáles son los negativos, tú te has hecho una cartera adecuada a tu perfil de riesgo, pues lo demás es dejar pasar el tiempo, hacer las cosas bien, no entrar en pánico y esto es lo más importante y no adivinar si mañana cuál meme coin va a subir o si mañana hay que solo tener mineras de oro o si hay que tener una estrategia en particular que es la que mejor va a funcionar y solo aferrarte a eso. Por eso yo creo que salud financiera, a pesar de ser un tostón a veces en ocasiones o que se pueda hacer bola a mucha gente por la frecuencia de contenido, yo creo que la ventaja es esa. Por tanto, para tu recomendación, no le diría que se entrara en cursos, no creo que los cursos necesitan unas horas que, bueno, si las está dispuesta a tener, pasaría, pero quizás empezaría por los libros de Morgan Housel, incluso por el libro de Carlos Galán. Ya si le ves interés en productos particulares, pues podrías pasar a los libros de fondos 7Fs que he escrito, si es de libros. Si es un poco más de, qué sé yo, de YouTube y de Instagram, pues buscar perfiles que puedan encajar con lo que le gusta a ella, vídeos cortos que puedan hacer. ¿Cuál es el problema de muchas de estas personas que divulgan en redes sociales? Que te captan por un tema de interés y luego te llevan al producto o a la cosa que ellos quieren y dices, oye, le estoy recomendando a alguien que divulga muy bien, pero que la va a llevar a un sesgo de terminar invirtiendo en un PIAS o estar todo el rato comprando el fondo que él dice porque es el mejor. Y eso son otros sesgos, pero con el tiempo ya eso se puede ir corrigiendo. Eso con el tiempo se puede ir corrigiendo y tú yéndole a alertarle cada vez que te venga a decir, es que ha dicho fulanito que hay que comprar esto. Y ahí ya puedes modular tú el mensaje, pero ya está en ese gusanito de ver un reel al día de gatitos, un reel al día de tal y un reel de finanzas o de cosas que pueda aprender cada día a la hora de invertir. Entonces, iría
Por eso, no intentes dar triples mortales porque imagínate que de pronto pierde un poco de dinero y ahí así le vas a crear un miedo de, mira, es que empecé a invertir un día, me fue mal y yo de esto no quiero saber y hasta que tenga 50 o 60 no voy a volver a tocar y poner un duro hasta que se le pase esa sensación. Bueno, vamos con ya las últimas preguntas. Tengo unos 4.000 euros que quisiera meterlos en un fondo de renta fija que no tenga muchos sobresaltos en 3-5 años. Estaba echando un vistazo al Neuberger Berman de MyInvestor, creo, pero veo que el Renta 4 y Grupama Tresorería están muy arriba también. ¿Tú qué me recomiendas? A ver, no recomiendo nada. Lo que sí me alerto de este tipo de preguntas es entender las diferencias entre los productos de renta fija, ¿vale? Y para eso tengo por aquí o tenía abierto y ya no sé dónde lo tengo. Bueno, siempre os recomiendo el enlace de Alex Salamanca. Ahí podéis ver las distintas rentabilidades por clases de activos. ¿Y por qué digo que es importante separarlo? Aquí vuelvo a la pregunta porque no lo tengo abierto. Porque no es lo mismo un fondo monetario con Neuberger Berman. Y tú puedes estar pensando que es lo mismo y no es lo mismo. Un renta fija euro a corto plazo va a intentar invertir en bonos de duraciones bajas, pero no tan bajas como para que el movimiento de los tipos de interés pueda generar, pueda generar un impacto en el mismo. Y por tanto, ante fuertes subidas de tipos de interés, estos fondos de renta fija a corto plazo pueden perder dinero. Ahora, muchos invierten en el Neuberger porque ven que de los fondos de renta fija a corto plazo fue uno de los que menos perdió en 2022, que fue un año muy negativo para la renta fija. Y dicen, bueno, si perdiese un 5, está muy bien. Pero en la próxima caída de este estilo no vamos a saber si va a ser un 2 o va a ser un 8. Y en mi opinión, de eso debería alertaros. Primero, no confundir fondos monetarios y no confundir fondos de renta fija. Es cierto que tú puedes tener proxies. Oye, esta cartera tiene duraciones de 2. Bueno, por cada los tipos de interés, tal. Esta cartera está muy diversificada en emisores. Por tanto, si quiebra o impaga un bono, que es muy raro que ocurra, cada vez son más bajas, pero puede pasar, el impacto va a ser poco significativo. Son proxies que me acercaría a escoger un fondo. Pero separemos. Esto, un fondo monetario no es lo mismo que un fondo de renta fija a corto plazo o a ultra corto plazo. Por lo que tú me comentas, tienes un fondo de 3-5 años, 4.000 euros, una caída de, pensemos, la de 2022, de un Neuberger de 5%, que ya digo, puede ser más o puede ser menos, un 5% no es un patrimonio que te haga señalar que vas a perder esos 4.000 euros y además algo de rentabilidad habrás captado por el camino. Por lo tanto, habría que ver cuál es el impacto real de esa caída en tu patrimonio. Pero la frase que no tenga muchos sobresaltos a veces es difícil de interpretar. Porque si tú lo que quieres es, mira, no tenga muchos sobresaltos, implica no perder dinero, pues vete a un fondo monetario. Vete a un fondo monetario que no ganarás mucho, pero tampoco te expondrás a caídas del 3-4%, ¿vale? Si lo que buscas es, mira, quiero rascar un poco de rentabilidad, pero no perder un 10%, estás en el lugar adecuado en mirando la renta fija corto plazo sin riesgo de divisa con, en este caso, renta fija a corto plazo europea. Por tanto, ahí ya depende de los que quieras seleccionar. Me da igual si te vas a uno de WS, te vas a un Neuberger, te vas a un Ostrum. Ahí es la sabiduría que puedas tener tú a la hora de invertir en estos productos. Si me preguntas, casi todos los que aparecen en el enlace que te voy a pasar de la lista de Alex Salamanca son buenos productos para invertir. Por tanto, ¿cuál es el mejor? Pues no lo sabemos. ¿Cuál es el mejor? No lo sabemos. ¿Cuál es el que menos va a caer en caso de que ocurra una caída? Nadie lo sabe. Y ese es el riesgo que asumimos al invertir en estos productos. Vamos a la siguiente pregunta. Compro oro a través de un ETF en Trade Republic. Mi duda respecto a si es un problema o no comprarlo en dólares. Lo haría en euros, pero no veo ninguno disponible en su plataforma. Lo hago a través de compras periódicas, con lo cual entiendo que Trade Republic no cobra ninguna comisión. Lo digo por la comisión que implica el cambio de divisa. A ver, los productos siempre tenéis que tener presente en la divisa en que se negocian en la bolsa, no significa que sean la divisa base del producto en realidad. Entonces, si se cotizan, no lo sé, no he entrado a mirar, pero si te lo venden en dólares y él está en dólares por la clase de divisa, ahí
y tu cuenta está en euros, evidentemente te van a aplicar una comisión de cambio de divisa. Si tú lo compras en euros y el ETP está denominado en dólares, en algún momento el impacto de la divisa va a existir. Lo que pasa es que tú no lo ves. Tú no lo ves directamente, pero claro que hay un impacto de cambio de divisa. No he mirado qué ETF, qué ETPs, y en este caso hay entre Republic de oro, pero hay muchos que invierten en el Cetra Gold, en otros intermediarios, porque está denominado en euros, es de los pocos ETPs de oro que está denominado en euros, y así se evitan tener que pagar la comisión de cambio de divisa que en otros brokers sí tienen que pagar al invertir en un producto denominado en dólares, con divisa de cotización en dólares, ¿vale? Por tanto, aquí poco te puedo decir. Sé que de Trade Republic casi todos los activos se cotizan en euros, por eso me sorprende y ya digo, me parece que es más una duda entre divisa base y divisa de cotización. De todas formas, creo que tengo familiares que tienen cuenta entre Republic, entraré a mirar a ver y en el próximo consultorio te respondo de, oye, mira, he estado mirando y efectivamente pues solo tienes fondos, ETFs que están cotizados en dólares y la divisa base es en dólares. Pero ya os digo, tengo que mirarlo. Mi parte de renta fija son 4 fondos. Tres ellos, si dicen bien estar enfocados en inversores europeos, no tienen categorías con divisa cubierta. Flowback Bond Opportunities, DNS Alpha Bond y Lazard Credit Opportunities. Según he escuchado, parece ser que cubren la divisa de manera indirecta. ¿Puedes explicarme cómo hacen estos 3 fondos? Lo que comenté antes. La cobertura de cartera. Yo soy esto también, por ejemplo, lo hace Brightgate Global Income. Yo tengo 60 bonos en cartera. Hay 20 que son bonos, y Gamma Global también lo hace. Son bonos en dólares. Bonos en dólares. Pues yo entro en acuerdos de forward para cubrir el impacto de ese cambio de divisa, tanto en los cupones como cuando me pagan el nominal, y lo que se mueva el dólar a mí no me afecta. A mí no me afecta, pero tengo el coste de esa cobertura. Muchos de estos productos no invierten toda su inversión en activos denominados en dólares, pero lo que tengan en dólares lo cubren y asumen el coste de cambio. Asumen el coste de cambio y ya está. No es lógico que si es así, no tiene sentido sacar una clase cubierta en dólares. Estaríamos haciendo la cobertura de la cobertura. Por eso hay muchos fondos que deciden directamente cubrir ellos y así no tienen que sacar clases con divisas cubiertas ni demás. Quiero preguntarte sobre las carteras de fondos que se transmiten en herencias. Te pongo un caso práctico. Mi padre tiene cartera en Ironía. Si fallece, yo no tendría problema porque tengo otra cartera con ellos. Pero ¿de qué manera se transmitirían estos fondos a mi hermano que tiene un robo-advisor? ¿Hay que vender y pagar impuestos por las plusvalías? ¿Y cómo se haría el reparto? ¿La mitad de cada uno de los fondos para cada hijo o se pueden seleccionar de alguna manera unos u otros en función de gustos? A ver, todo el tema de las herencias, yo recomendaría acudir a un especialista. Sé que hay uno que ha salido en varios podcasts y yo coincidí con él en un evento en Madrid y me pareció alguien serio. La verdad, porque tienen muchísimas peculiaridades, depende mucho los pactos que haya, el testamento y todo ese estilo. Yo voy a decir de forma general. Si falleciese tu padre y tuvieses derecho los dos, aparte de la cartera, porque puede perfectamente decir, mira, la parte de la cartera, pues que sea para uno y esto sea para otro, entiendo que eso también sería pactable. Cuando las carteras, los fondos, se conocen como la plusvalía del muerto. Es decir, las no pagas, se resetea. Imagínate que tu padre invirtió 30.000 euros en Ironía, fallece y esa cartera vale 60.000. A los hijos, el valor transmitido se reinicia. Es decir, los hijos reciben 60.000, pagan impuestos de sucesiones y donaciones por esos 60.000, pero no tienen que pagar IRPF, IRPF de las ganancias patrimoniales de esa cartera. Su cartera, para todos los efectos, empieza de cero. Imaginaros que es 50-50 para cada uno de vosotros. Tu hijo, tu hermano tendría una participación en una cartera heredada, que es la cartera de tu padre. No es que te hacen traspasos a ti. Hay una herencia que cada uno podrá decir, pues yo de aquí me llevo el dinero a los robo-advisors una vez que ya se haga todo el proceso testamentaria, que es engorroso, no es sencillo ni es una cosa de 2 días. Y de esa cartera, pues tú podrás indicar como beneficiario también hacer los traspasos a tu cuenta. Pero no es que Ironía coge y dice, mira, estos 2 hijos son beneficiarios por la herencia y de pronto uno tiene que abrirse cuenta conmigo. No. Es de esa masa, pues se decide qué hacer. Pues se mandan traspasos, tanto tú como si quieres tenerlo en Ironía o como al otro. Y la mitad, ¿cómo sería el reparto en particular? La mitad de cada uno de los fondos para cada hijo, o se puede seleccionar de alguna manera unos u otros en función de gustos, etcétera.
pues ahí me pierdo muchísimo. Vamos a ver la audiencia qué nos dice, pero a mí me da la sensación de que lo que estás heredando es una cantidad, no vas a heredar fondos en particular y que tienes de la cantidad, pues tienes un porcentaje de participación de esa cartera y lo que podrás traspasar es el porcentaje de esa cartera, entiendo, a partes iguales. Pero como es algo tan particular y que no he podido encontrar en Google o en otro tipo de explicaciones la respuesta y no ha pasado por ese caso, dejo que la audiencia, si ha pasado por un proceso de testamentaria con hermanos, cómo se dividen esos bienes a la hora de hacer esos traspasos tanto para la cartera y demás. Y como la audiencia cada vez es más grande, seguro que alguien tiene respuesta y ha pasado por eso. Siguiente pregunta. Hay fondos como el Store Bond o el Gamma Global que tienen bonos sin rating y bonos que no cotizan. ¿Cómo se calcula el valor de estos bonos en el valor liquidativo diario de los fondos? ¿Cuándo sube o baja el valor de estos bonos? Aquí hay una gran confusión, ¿vale? Una gran confusión del oyente y os aviso de que por eso es tan importante dominar la teoría. ¿Qué es un bono sin rating? Un bono sin rating simplemente es un bono que ha salido a cotizar al mercado sin tener un cuño emitido por folleto de una calificadora crediticia que dice, mira, me he leído y he analizado la situación financiera de la compañía, estos son los riesgos, esto es tal, y esta es la valoración que le damos a este bono, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Eso es un bono sin rating. Ahora, bonos que no cotizan, esto es deuda privada. Esto sería deuda privada. Y ninguno de estos dos productos tiene deuda privada. Esto es lo que hemos visto que se está poniendo tanto de moda en el private credit, direct lending, todo este tipo de cosas, es deuda que ni siquiera sale a un mercado regulado a cotizar. Imaginaros, como que yo que monto una empresa, Salud Financiera, va a emitir un bono y yo digo, mira, fulanito, ¿quién quiere invertir en mi bono? Pero hacemos el acuerdo entre nosotros, ponemos un intermediario, pero no cotiza esa deuda. No hay un mercado secundario donde podamos ver la evolución de esa deuda. Ni Gamma Global ni Storbond invierten en ese tipo de emisiones. Hay otros fondos que han salido luego posteriormente que sí invierten en productos que invierten en bonos de ese estilo, no invierten en bonos directamente sin cotizar. ¿Por qué escucháis la frase de están invirtiendo en bonos que no cotizados, de empresas no cotizadas? Porque hay compañías que pueden emitir bonos, pero no cotizar en bolsa. Sus bonos cotizan en bolsa, pero ellos no están en bolsa. Voy a poner un ejemplo de empresas muy grandes, no cotizadas en bolsa y que perfectamente podrían emitir deuda. Decathlon, perfectamente, es una empresa muy grande, no cotiza en bolsa, pero perfectamente podría hacer una emisión de deuda. Mercadona, no cotiza en bolsa, pero perfectamente podría tener una emisión de deuda. Incluso en el mercado español, la Universidad Politécnica de Valencia no está cotizada en bolsa, pero sí emitía deuda. Emitía deuda. Y así muchísimas entidades. Por ejemplo, os voy a mostrar la cartera de Gamma Global, que ha sido actualizada en la web de la CNMV, y hay varias compañías que tú escribes, por ejemplo, Pandion Energy tiene un bono al 4,87 de cupón que vence en 2026, en junio de 2026, y es una compañía que no cotiza en bolsa, pero sus bonos sí están cotizados y hay un valor liquidativo del bono. Pero esto lleva a otra de las cosas que muchas veces no sé si os habéis planteado. Cuando un fondo hace la valoración de su cartera, claro, tú cómo valoras los activos al precio que tenga. Pero el precio que tiene un bono, ¿cuál coges? El último valor negociado, que es el precio oficial que aparece. Pero imaginaros que un bono esté cotizado a 95. La última transacción ocurrió a 95. Pero ahora el bid y el ask, es el mejor precio al que se puede comprar y el que se puede vender el bono, está muy por debajo, muy por debajo. En tu valoración de la cartera, tú vas a tener que el bono vale 95, pero no es real. No es real, porque si hoy fueras a venderlo al mercado, tendrías que venderlo muy por debajo de ese precio, del último precio negociado. Por eso hay que tener mucho ojo con fondos que invierten en emisiones de muy poca liquidez o con baja negociación. ¿Por qué? Porque te puedes llevar la sorpresa, de que en un momento de estrés del mercado, el último precio al que se negoció no sea significativo y el descuento que haya que asumir sea muy grande. Otra de las cosas, que sí es más compleja es cuando un fondo invierte
en activos no cotizados y se puede invertir. Un ejemplo que quizás la mayoría desconoce es el caso de Dunas. Dunas, dentro de sus carteras, tiene una pequeña parte en activos no cotizados, inversiones alternativas que tiene Dunas. Entonces, todos los días se calcula el valor liquidativo. ¿Cómo calculan la valoración de esos activos que no están cotizados? Pues esto se hace una valoración al periodo establecido y ese valor de esa inversión se mantiene durante todo el periodo. ¿Cuál es el gran problema? Que en la próxima actualización se haga, o ese, mira, es que esto ha tenido una fuerte corrección en el valor. ¿Ese valor cómo se estima? Pues aquí ya depende del activo. Últimas transacciones disponibles, de entidades similares, la valoración que haga un tercero independiente sobre el mismo, pero ya os digo que es complejo y da un toque de dificultad a el cálculo o puede llevar a muchas sorpresas de ese estilo. Por eso en los folletos de los fondos, te tienen que aclarar si tienen permitido invertir en activos no cotizados y si tienen invertidos hasta qué porcentaje. Si no lo sabéis, esta fue una de las grandes causas de la caída de uno de los gestores británicos más grandes de este siglo, Woodford, Neil Woodford. Al final, es un gestor que empezó a buscar rentabilidades en activos no cotizados y cada vez el peso de esos activos no cotizados en cartera fue creciendo, nadie le puso freno y de pronto se encontró con que esos activos cotizados valían muy poco y de pronto el valor liquidativo se desplomó, empezaron los reembolsos, él no tenía cómo pagar esos reembolsos porque los activos en los que había invertido eran poco líquidos y aquello fue la tormenta perfecta. Pero separar un poco, que no tienen nada que ver los conceptos de bonos sin rating, bonos de empresas no cotizadas con el private credit o este tipo de deuda donde sí ya los activos no cotizan o ni siquiera con la inversión en activos alternativos no cotizados que sí influyen en el valor liquidativo, pero solo influyen a medida, la valoración creo recordar que en el caso de Dunas era trimestral de cuánto valían esa parte de la inversión en activos no cotizados que tienen algunos de los fondos de la casa. Bueno, creo que con esto estamos llegando al final. Vale, dos cosas curiosas que me han hecho llegar los oyentes y que me gustaría compartir. Estas me llegaron por el canal de WhatsApp. Buenos días, Luis Ángel. Te sigo desde el principio, he oído todos tus podcasts desde que éramos poquitos, pero yo preferí seguir por la estrategia de dividendos. A veces se aprende como por caminos extraños. Tengo una hija con autismo y otra en la universidad, y a las dos les deniegan las becas por pasar del rendimiento patrimonial del núcleo familiar, que son 1.502 euros, por cobrar 2.000 euros en dividendos, perdemos 2.500. A veces hay que aprender así. No me queda otra que ir vendiendo y pasar a fondos. Al menos ahí no habrá rendimiento patrimonial hasta vender. Te lo cuento por si le puede servir a alguien más. Siga así con ese ánimo de enseñar y felicidades por tu futura paternidad. No es nada que ya sé que hay gente muy sensible con estos temas del dividendo. Pero veis, esta es una de las implicaciones que no tenemos en presente hasta que un día nos hace falta. En las becas, en las ayudas, en determinadas cosas, hay límites que vienen definidos por tramos y quizás tú no cobras nada de rendimientos del trabajo o que cobras muy poquito, pero pusiste un patrimonio a generar o a invertir en empresas que te paguen dividendos. Esos dividendos superaron en la familia los 2.000 euros o el importe que pongan y te ves obligado y te pierdes una beca por la que te pagaban más que lo que de dividendos que has recibido. Hay gente que le pasaba al revés. Hay gente que le pasaba, no, para no centrarme en la estrategia de dividendos, hay gente que le pasa con propiedades que no valen nada. Oye, me sale que tengo una casa en un pueblo o un terreno en un pueblo que no vale nada y me deniegan la beca a mi hijo porque sale que tenemos un activo de este estilo y no tiene ningún sentido. Pero bueno, son las implicaciones fiscales que pocas veces se pueden particularizar tanto a la hora de divulgar, pero que tenemos que entender que a veces se nos pueden estar escapando cosas que pueden tener un impacto en la vida real. Y la última que tenía por aquí, vale, dos más. Te escribo para felicitarte por el libro, me ha encantado. De ahí va a salir mi estrategia de fondos. Me voy a poner con la selección, el X-Ray. Tengo una cartera en banca privada, creía que sabían lo que hacían y al leer el libro me he dado cuenta que en vez de estrategia tengo el ejército de Pancho Villa. Te quería preguntar por curiosidad, que no entiendo lo de que los fondos no pueden invertir más del 5% en valores que representen más del 40% de la cartera. La página 103. A ver, los fondos, la regla del 5, 10, 40,
es muy sencilla de explicar, ¿vale? Pero a veces lleva a mucha confusión en los fondos de inversión. Mirad, se entiende muy fácilmente. Los fondos, por definición, los fondos UCITS, fondos, no estoy hablando de ETFs, no pueden invertir más del 10% en una posición. Esta es la primera regla. ¿Podrían puntualmente tener más del 10%? Sí, tienen 6 meses para revalorizar la situación. Luego, todas las compañías que pesen más de un 5% en la cartera, sumadas, no pueden pesar más de un 40%. Esto es la regla del 5, 10, 40. Y se entiende así. Por ejemplo, estos días, Emérito ha estado contando que ha tenido que vender posiciones, no porque pesen más de un 10%, pero sí todas las posiciones que suman más de un 5% ya se le estaba pasando, estaban al límite del 40%, y por tanto tienen que vender. Es por eso que muchos inversores, por ejemplo, dicen que no les gusta tener carteras muy concentradas porque asumes el riesgo. Es como asimétrico. Asumes el riesgo de una gran caída, te impacte muy fuerte en el fondo, pero una gran subida de esos valores, una gran subida de esos valores, no te genere, no captures toda esa rentabilidad porque tengas que empezar a vender por no pasar los límites de concentración. Entonces, tenerlo en cuenta, que es un poco las reglas del juego de la normativa UCITS, pero funcionan así. Y ya para terminar, de esto también os dejo un artículo si queréis, ¿vale? Os dejo un artículo para que incluso a ver si escribo en los próximos días un artículo sobre eso, porque, por ejemplo, en ETFs hay peculiaridades que creo que todo el mundo no conoce, donde se pueden hacer secciones a esta regla y muchas veces lleva a dudas. Lo último, me ha llegado os voy a hablar del caso de phishing en MyInvestor. O sea, recordar que hace unos días un oyente nos escribió quejándose de toda la obligación de interactuar vía móvil y vía app en el caso del acceso a MyInvestor. Y a raíz de esta consulta, otro oyente me envía y me dice que está muy preocupado porque desde hace unos meses, y he encontrado en Reddit varias denuncias y debates sobre el tema, no paran de llegarle phishing de intentándose hacerse pasar por MyInvestor, casos de, creo que le llaman spoofing, de que te llega como enviado por MyInvestor. Es decir, a gente que le llegan SMS enviados. Aquí veis un ejemplo de esta web que ha intentado enviar lo mismo. Pero, ¿cuál es su mosca detrás de la oreja? Para decirlos, y quisiera hacer una especie de mini encuesta entre los oyentes, que seguro hay muchísimos clientes de MyInvestor. Él ha empezado a averiguar entre sus amigos y le sorprende que todos los amigos que tienen cuenta en MyInvestor, buena parte ha recibido estos intentos de phishing. Pero los amigos que invierten en fondos o han invertido en fondos y no tienen cuenta en MyInvestor, ninguno haya recibido este phishing. ¿Y cuál es lo que la mosca detrás de la oreja que tiene? No hay que saber sumar 2 más 2, dices, oye, y si MyInvestor ha sufrido un robo de base de datos. Eso es algo, evidentemente, bastante grave. Por ejemplo, el otro día Substack también comentó que había sufrido una brecha de datos. Todos los días sufrimos o vemos entidades a las que les roban los datos, pero bueno, vemos los comunicados. Y por eso vamos a hacer el siguiente experimento. ¿Hay alguien en la audiencia de salud financiera que no sea cliente de MyInvestor y haya recibido estos intentos de suplantación? Los más habituales es un código que te envían haciéndose pasar de MyInvestor, diciéndote que tienes el código para acceder a tu perfil o que han actualizado las condiciones y demás. Vamos a ver la audiencia de salud financiera. ¿Hay alguien que no sea cliente de MyInvestor y lo haya recibido? Esto descartaría la teoría. Y todos los que seáis clientes de MyInvestor, todos los que seáis clientes de MyInvestor, no. ¿Conocéis gente que sea cliente de MyInvestor y lo haya recibido? Pues por hacernos esos dos escenarios, esto sería que habría que hacer una encuesta, un enlace o lo que sea, pero por ahí van las sospechas de tu usuario y yo pongo el altavoz. Yo quiero pensar que habrá gente que lo habrá recibido. A mí me mandan DHL paquetes que no he recibido y nunca he tenido web en DHL. Es más, intentan estafarte vía ese estilo. Pero bueno, por salir de dudas nunca está mal. Nunca está mal y que podamos averiguarlo. Vale, ahora sí, hasta aquí. 1 hora y 25. Perdón, pero cada vez son más las dudas y intento responder a todos. Espero que os haya gustado el consultorio y nos vemos en un próximo programa de Salud Financiera.